Alfonso Baella es especialista en estrategias de comunicación y está con nosotros para esta entrevista. En realidad el tema de comunicación suele ser algo así como el accesorio para los gobiernos. Siempre nos dicen con esta cara como de, pues no, entiendan, hemos hecho las cosas bien, pero no las hemos sabido comunicar. Bueno, a estas alturas de la vida, si es que algo no se comunica, básicamente no existe. Así que los gobiernos deberían preocuparse por justamente incorporar la comunicación como algo fundamental y no como algo accesorio. Pero Alfonso es el especialista y él nos va a contar cómo se hace eso. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, sí, los problemas de la prensa con los gobiernos no son de aquí ni de ahora, son de siempre y en todos los países, entre la prensa siempre y los gobiernos. La prensa tiene un papel fundamental, indispensable en las democracias, en los países que están avanzando, y es la de poder informarle a los ciudadanos lo que está ocurriendo con el país, muy al margen de lo que el gobierno desea, ¿no? Y en fin, eso es lo que creo que es importante entender de entrada, ¿no? Ahora, en general, un gobierno con estrategias eficientes de comunicación, es decir, un gobierno que plantea una comunicación horizontal y transparente con sus ciudadanos sobre cualquier tema, tiene a una prensa más ociosa, porque no hay mucho que descubrirle, digamos. Claro, pero vamos a ver, ¿no? Yo creo que la comunicación política, ¿no? La estrategia de comunicación política, creo que no hay que verla ni entenderla como una entelequia o como un tema o como algo que está en el espacio flotando o que es fruto de algún genio creativo o algún especialista que está y le dice al gobierno, yo sé cómo hacerlo, o le cuenta a algún especialista lo que tiene que hacer para tratar de o encubrir o llegar con más efectividad a la opinión pública. Creo que así no funciona el tema de la estrategia de comunicación política. Creo que más bien lo importante y lo interesante es que esta corresponde, funciona, se adapta y está alineada, y debe serlo así, con respecto a un pensamiento político, con respecto a una decisión política. Entonces, cuando hay un pensamiento y una decisión política, la estrategia de comunicación es una consecuencia lógica que acompaña y que ayuda a comunicar esa estrategia ese pensamiento y esa acción política. Y eso en general para cualquier tipo de comunicación. Hay una máxima en lingüística que es bastante clara. La comunicación difusa, la comunicación confusa suele responder en muchísimos casos a una idea confusa o a algo, lo que quieres decir no lo tienes claro y por lo tanto la comunicación suele ser un desastre. Claro, make it simple, ¿no? O sea, hazlo sencillo, hazlo simple. Y sobre todo decide qué quieres decir, cómo lo vas a decir, cuál es el mensaje que quieres dar. Un amigo comunicador político conocido, que es Hugo Otero, conversábamos el otro día y me decía siempre, Alfonso, el tema es bien sencillo, hay casi un concepto, casi una palabra, y ese es el tema que hay que difundir y centrar. La pregunta aquí es, ¿cuál es el concepto, cuál es la palabra y cuál es la acción que el gobierno tiene para comunicar? Cuando vemos, por ejemplo, gobernantes como Barack Obama, sobre el que tú has escrito un libro además muy interesante. Yo creo que descubrimos algo que en realidad tal vez no hemos hecho el link con tanta facilidad. La política es comunicación. No es que comunicas lo que un político quiere decir. Un político por definición tiene que ser un comunicador, tiene que ser una persona, en realidad cualquier persona, pero un político con mayor razón porque está aspirando a llegar a muchísima gente. Claro. Pero yo creo que además de comunicación, la política tiene que ser convencimiento. Nosotros tenemos que buscar lograr de convencer a través de los medios, a través del ciberespacio, pero también llegar de manera fundamental a la mente de las personas. Creo que ese es el gran reto de un comunicador, lograr que el pensamiento político y la acción política lleguen a las masas, lleguen a las personas, pero a la mente para convencer a las personas. Hay varias cosas que los gobiernos les reclaman, de las cuales se quejan. Normalmente, y por ejemplo esa es una de las excusas del gobierno aprista, ellos dicen que han hecho muchas cosas pero su comunicación fue mala. Otra premisa que se utiliza mucho es que los medios resaltan lo negativo y no resaltan lo positivo. Además siempre argumentan en el hecho de que estaban cargados de buenas intenciones, pero en realidad nadie quiere ver lo que un gobierno está haciendo, lo que un líder está haciendo. ¿Qué es? ¿Falta de medios? ¿Se puede decir que los gobiernos tienen pocos medios tecnológicos, económicos, para definir líneas de comunicación claras con su población? Yo creo que a veces lo que falta es sintetizar y tener decisión política para poder enfrentar los temas. Y eso puede entonces generar confusión entre los liderazgos que aparecen en un gobierno, y eso finalmente se traduce en una comunicación fallida, en una comunicación que también es confusa, y en algo importante, Patricia, y yo creo que es al final lo que la gente de a pie percibe.
no hablemos aquí de si los analistas dicen tal o cual cosa, porque eso es un tema seguramente para verlo en una perspectiva. Pero hay otra, que es la de la gente que está en la calle. Y esa gente en la calle es la que a veces no percibe, no entiende lo que está pasando. Que es la que tiene que entender. Así es. Vamos a ir a una pausa rapidita y regresamos justamente con este aspecto que es lo más interesante, la comunicación política. Alfonso Bahía es especialista en comunicaciones y además ha analizado al detalle cómo determinados políticos sí saben hacer uso de las estrategias, de las herramientas, porque al final la tecnología, los medios no son más que eso, medios. Lo que tiene que tener claro un gobernante es el mensaje que quiere transmitir y qué es lo que quiere lograr. Barack Obama era un buen ejemplo, ¿hasta ahora lo sigue siendo, Alfonso? Yo creo que Barack Obama rompió varios paradigmas y es lo interesante. Su posición frente a la tecnología y a las redes sociales permitió que la gente pudiera entender que hay un universo nuevo, potente, viral, democrático e independiente para poder comunicarse. El presidente Lagos estuvo en el Perú hace algunas semanas y dijo algo muy interesante que vale la pena reflexionar. Él habló de las redes sociales como el quinto poder, para que la gente pueda entender. El primer poder es el legislativo, el segundo poder podría ser el ejecutivo, el tercero el judicial y el cuarto la prensa, ¿no es cierto? Pero el ciberespacio y las redes sociales en él ocupan una labor y una función muy importante, muy interesante. No funciona solo, no es que las redes sociales sean por sí solas y ante sí un poder. Son algo que complementa y que permite que la opinión pública pueda entender qué está pasando, se entere qué está pasando y pueda discutir lo que está ocurriendo en libertad. Desde el momento en que algo como la primavera árabe se produce a raíz de la posibilidad de la gente de comunicarse y convocarse, ya estamos frente a una herramienta tecnológica que en realidad empodera a un ciudadano y lo coloca de manera distinta frente a su sociedad. Ahí está Julian Assange con lo que hace en Wikileaks y es entregar información en la primavera árabe justamente, y ahí se inicia un proceso muy intenso con información. No con ocultamiento, sino al revés, con información. Este siglo se caracteriza por eso, es el siglo de la información y las comunicaciones, eso lo tiene claro todo el mundo, la información está al alcance, o sea, ocultar información es ridículo en una era como esta, ya se demostró con creces. Torpe. Lo que sí hay es un mar de información, además un mar de mala información, y supongo que la característica que debería tener un gobierno es ser capaz de colocar el mensaje para que no se generen ecos, miles de teorías. Lo que está pasando, o lo que pasó, pongamos el ejemplo de la estrategia comunicacional que acompañó o no sé si existió, la presentación del bendito peritaje del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Que surge ahí de todas maneras un tema para reflexionar y que es confuso, ¿no? Primero el gobierno dice sí va, después dice vamos a ver si va, convoca a unos peritos y después que los ha convocado no los presenta como debiera ser este informe y finalmente como es ya un informe de parte termina siendo explicado por el ministro de Ambiente, con lo cual y con la explicación genera un ambiente de confusión. Lo que se espera es una decisión política porque la parte técnica está ahí y sigue corriendo el plazo y la gente sigue diciendo ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que creerle? Se presentó el tema de la llegada de los peritos internacionales como un hito que iba a cambiar el transcurso de las discusiones y las negociaciones. Te lo pregunto como negociador, como comunicador. Después de la presentación del informe, ¿cuál es el mensaje que quedó? Bueno, hay una confusión y la gente no ha entendido y creo que lo que hemos asistido es a una grupo de palabras, de expresiones y conceptos técnicos y la gente dice qué cosa han querido decir, que va o que no va. Y entonces ahí se produce un vacío y los vacíos siempre se llenan con personas que dicen de ninguna manera porque el informe dice lo contrario y el gobierno ya dice otra cosa. Finalmente entonces había que contratar ahora un traductor del informe. Por lo tanto, seguimos prolongando una situación que debería ser la oportunidad para que el gobierno zanjara con eso y terminara con el tema. Hay cosas mucho más importantes que estar discutiendo estrictamente la parte técnica de este informe por más tiempo. Hace pocos días Cecilia Blume hizo un excelente artículo sobre Charate. Bueno, Charate es el distrito en el Perú más boyante y con mayor cantidad de dinero. ¿Por qué no nos preocupamos en hacer de Charate realmente una ciudad modelo en el mundo? Si es una ciudad y un distrito con tanto dinero. Estamos discutiendo temas no accesorios, pero que deben tener un calendario para que se termine. Hay que terminar este tema y hay que pasar a las cosas que son realmente importantes para el país. Y el otro tema es el de que es más complejo en términos de comunicacionales, porque creo que en Conga, alrededor de Conga, hay una sarta de torpezas de las que no han podido salir y se han ido enredando. El tema BRAE, el tema de los soldados, el tema de la famosa Operación Libertad, que cada vez parece tener menos de operación y menos de libertad. Y menos de impecable. Y menos de impecable. Ya tiene
un cariz más complejo en la comunicación política, que es ya faltar a la verdad o maquillar. Una cosa es ser torpe y otra cosa es ser, o sea, chapucero, por decirlo de alguna manera. Claro, pero ahí hay un tema, Patricia, que yo analizo como falta de consecuencia por parte del gobierno, que pide a unos y en otros momentos pide prudencia, pide tolerancia, pero no la tiene para la opinión de las personas. La fotografía del presidente con uniforme militar es una posición que su equipo de comunicación seguramente determinó. Eso puede parecerle mal o bien a muchas personas, sí, y eso no tiene por qué ofender a nadie. No. Yo puedo pensar que es ridículo o puedo pensar que me parece un gran momento del presidente Humala, pero eso no me hace a mí ni bueno ni malo peruano. Además, malo peruano. Te estás saliendo de la norma y eso va a generar opinión. Si hubiera salido interno nadie hubiera dicho absolutamente nada porque es su traje habitual, te disfrazas, por decirlo de alguna manera, y eso va a tener impacto negativo o positivo. Y el mismo hecho de hacerlo al día siguiente de el momento en que fueron liberados estos secuestrados, genera una sombra y arroja una sombra sobre lo que es un acto que debería no serlo así. El presidente aparece ahí mirando a unos liberados. Los liberados no se sienten con una posición, digamos, feliz o de algarabía, sino simplemente están ahí como contemplando un hecho para poder salir y irse a ver a las familias, que era lo que querían finalmente. Además, ¿no? El discurso fue complejo, porque fue, ahora ustedes me tienen que agradecer, y yo le hubiera respondido, mire señor, usted se debió haber ocupado de que a mí no me secuestren, ¿no? O sea, liberarme es ya lo mínimo que podía haber hecho, pero un Estado tiene que proteger que sus ciudadanos no sean secuestrados. No es un logro liberar a la gente de un secuestro, es un logro conseguir que no la secuestren. Pero además presentar el hecho con un triunfalismo que no tiene razón de ser, porque el presidente no está en una campaña en este momento y no lo necesita. Él tiene otros temas más importantes y no está en ir a tomarse una fotografía ahí, porque quizá en todo caso debió estar en otro escenario ese mismo día, que era en la recepción de los cadáveres de quienes habían llegado abatidos. Ese era un mensaje político y no el otro. Hay algo, Alfonso, que pone un poco los nervios de punta en este gobierno, y es esta suerte como de improvisación. Porque claro, hay gente que cree que lo de la comunicación es accesorio. Yo creo que un gobierno que comunica confuso tiene todo lo demás confuso. Es que tienes que comunicar, porque si no, ¿cómo vas a poder llegar a la población y a convencerla de que te ayude en un proceso complicado como los que tenemos en el Perú ahora? La comunicación es inevitable porque además si no la haces tú se va a hacer sola. La gente igual se va a enterar de lo que está pasando, se enterará bien, mal o regular. El narcotraficante Gabriel ha ubicado a un grupo de periodistas y los ha llamado para hacer una declaración que se ha convertido en una acción política y en un mensaje político. Él dice, yo, por si acaso, tengo esta zona liberada, es mía y yo mando en esta zona. Claro. Eso tenemos que detestarlo, tenemos que aborrecerlo, pero es un hecho. Entonces la pregunta es, el gobierno, que tiene estrategas, ¿qué está haciendo para contrarrestar esa posición? Este hombre lo que ha hecho es decir en pocas palabras, por si acaso, yo soy el que maneja... Aquí mando yo. Soy el guachimán de los narcotraficantes. Y como guachimán, cobro. Entonces me acaban de ver y acá está mi oficina. Me pueden buscar en el BRAE. Entonces él está en la puerta del negocio más grande que hay en el mundo de producción de pasta base de cocaína. Es un tema muy importante. Él buscó a los periodistas y él hizo lo que hizo. Y el gobierno sale a decir que la culpa la tienen los periodistas por darle cámara a ese señor. No, porque el periodista tiene la función social de informar. Para eso le pagan, y este grupo de periodistas, el señor Luyo y otros más, ha hecho un trabajo encomiable y hay que felicitarlo. Lo que el ministro pudo haber dicho es que agradece a la prensa por haber puesto en las pantallas de todos la cara de este delincuente. La calidad inhumana de este señor, así no que inhumana, digamos, inhumana, ¿no? Así es, la manera tan fría y tan atroz que ha tenido este hombre de expresarse sobre las Fuerzas Armadas. Tú, Alfonso, ¿qué futuro le ves? Porque es lo complicado de su gobierno, que ya tiene un tiempo y que podría haber cuajado en algunas cosas, en voceros claros, en estrategias de comunicación claras, en acciones. Y pasa el tiempo y la cosa se va desmoronando cada vez más. Es un poco difícil saber cuál es la estrategia del gobierno si no se está adentro. Pero por lo que vemos afuera, lo que podemos decir es que, en todo caso, quizá el gobierno deba comenzar a apelar a los grandes temas que unen a los peruanos. Tiene que lanzar el presidente seguramente las grandes visiones en torno a las cuales tenemos que ponernos detrás del presidente para apoyar. Finalmente, Patricia, como tú también creo que lo has dicho y escrito, el éxito de Ollanta Humala es el éxito del país.
y no podemos estar de ninguna manera satisfechos con que la comunicación sea incorrecta, sea fallida y sea como está siendo hoy tan confusa. Eso le hace daño al país, no es al gobierno, es a los peruanos, que queremos tener un gobierno que lidere. Una cosa es pedir que los peruanos nos alineemos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que creo que todos estamos dispuestos a apoyar, y otra cosa es pedir que nos callemos la boca cuando las cosas están mal hechas, ¿no? Sería incorrecto de hacerlo, de los periodistas y de los peruanos. Y yo creo que no se puede hacer. Yo creo que el bastión en el que yo veo una enorme oportunidad para poder explicarle al gobierno o indicarle al gobierno qué se puede hacer son las redes sociales. Oye, es interesante. Tú estás presente en los debates en las redes sociales, ves cómo la gente argumenta y ves cómo esta red va generando más y más ideas y pensamientos y datos y van generando posiciones. Son también esas acciones políticas, son pensamientos políticos. Hay una conducción política que la propia red va generando. Alfonso, ayer teníamos este problema que habían colgado, el único documento que habían colgado estaba en una sola página web y todas las páginas se colgaban y nadie podía bajar el informe. Y yo decía, un hacker de 17 años lo hubiera hecho mejor, lo hubiera puesto como un viral por todos lados para que te lo bajes de todos los portales de periódicos. ¿Qué tanto secretismo y tanta torpeza que genera esta sensación de ocultamiento, que es lo último que necesitaba el gobierno en este caso? Creo que hay un concepto que debería ser transversal a lo que el gobierno quizá esté pensando hacer o debería hacer, y es la verdad. Yo creo que la verdad, Patricia, es una forma de enfocar la política muy importante hoy en el país. Si nosotros logramos entender que esa gente de a pie no quiere que le cuentes que eres un héroe, no quiere que le cuentes que las cosas van muy bien, quiere que le cuentes la verdad. Y es una manera de madurar como sociedad, saber y entender que hay un costo para todo, que este famoso tema de la inclusión, que es un concepto interesante e importante, tiene que ser aplicado y visto de otra manera por el gobierno. Debe de ser algo que en realidad y en el fondo movilice a la sociedad civil, movilice a los peruanos para poder ayudar a construir un país mucho mejor que tenemos hoy día. Muchísimas gracias, Alfonso. Ojalá que ocurra todo esto y vamos, ¿no? Ya basta de pensar que la comunicación es un hecho accesorio que se puede considerar como, ay, bueno, pues nos salió mal, ¿qué importa? Mejoraremos para la próxima. Así no, la población se merece información clara sobre lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.